El Taurus nunca ha sido tan importante como ahora. 29 de mayo de 2026, estamos en el quinto año y en el día 96 desde el inicio de la invasión a gran escala. Bienvenidos, les doy la bienvenida al informe de situación. En el informe de hoy, por supuesto, veremos por qué el Taurus se está volviendo tan importante. Veremos declaraciones del exministro de Defensa del lado ruso, es decir, de Shoigu, quien nos explica por qué esta guerra está durando tanto y por qué Rusia no está logrando avances. También veremos drones que explotan en Rumania y mucho más. Así que quédense con nosotros, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y entonces comencemos con el informe de situación. Nuevas grabaciones muestran aparentemente una acción de castigo dentro de las tropas rusas. Un soldado fue envuelto en plástico, colgado de los pies boca abajo de un árbol, y luego sus compañeros lo golpearon en la cara. Escenas como estas aparecen repetidamente del lado ruso. Esta es incluso una de las acciones más humanas que hemos visto aquí. La mayoría de las veces se trata de una medida disciplinaria informal contra soldados a quienes se les acusa de deserción, insubordinación, violaciones disciplinarias o de intentar evadir un ataque. No me refiero necesariamente a la deserción directa, sino a buscarse excusas para no participar en el próximo ataque. Por ejemplo, alguna lesión, aunque la mayoría ya ni siquiera se da cuenta de eso. Especialmente en unidades con muchas bajas y mala disciplina, los comandantes o compañeros recurren una y otra vez a estos métodos para generar intimidación. Este problema no es nuevo, porque desde el inicio de la guerra ya existen numerosos informes sobre los llamados calabozos de castigo, es decir, maltratos y castigos violentos dentro de las unidades rusas. Si el soldado en cuestión realmente quería desertar o de qué exactamente se le acusa, no se puede comprobar a partir de la grabación, pero las imágenes muestran nuevamente el tono con el que algunas unidades rusas se tratan entre sí actualmente. En lugar de motivación o confianza, ahí se recurre al miedo, la intimidación y la humillación pública. El video completo lo pueden ver como siempre en mi canal de Telegram, no puedo mostrárselos aquí en YouTube. En el canal de Telegram de Petro Andrushchenko se publicó un video que muestra a soldados rusos en la carretera entre Mariupol y Berdiansk. Ustedes conocen la carretera, es esta que aparece aquí en el mapa, especialmente en este sector entre las dos ciudades importantes. La tripulación de un camión intenta allí repeler drones ucranianos de alcance medio que se aproximan. El primer dron no explota al impactar, pero pocos segundos después ya viene el siguiente. Y este punto es realmente el interesante. Si inmediatamente después del ataque ya aparece el siguiente dron, eso indica que no se trata de drones individuales, sino que Ucrania ahora vigila el espacio aéreo sobre estas rutas mucho más intensamente que hace algunos meses. Para los conductores rusos eso representa un problema. Antes podían esperar sobrevivir a un solo ataque y seguir conduciendo de inmediato. Pero si aparecen varios drones uno tras otro en poco tiempo, las posibilidades disminuyen considerablemente. Entonces, cada impacto individual se convierte en una cacería sistemática contra los vehículos que circulan por las rutas de suministro. Precisamente el tramo entre Mariupol y Berdiansk era una de las conexiones más importantes en el corredor terrestre ruso hacia Crimea. Por eso será interesante observar si este tipo de videos aparecen con más frecuencia en las próximas semanas, o si en realidad ya hemos alcanzado el punto máximo de los ataques. Porque el segundo dron no llegó aquí simplemente varios minutos después, sino prácticamente de inmediato. Eso indica una densidad de drones muy alta, más alta de lo que se veía hace algún tiempo. El Servicio de Inteligencia Militar ucraniano ha publicado nuevas grabaciones que muestran numerosos ataques a vehículos logísticos rusos. Entre ellos se encuentra también el conocido impacto en Volchansk, en la región de Zaporilla, donde fueron destruidos 2 camiones cisterna. Las consecuencias fueron más allá de la pérdida de los vehículos. Los camiones cisterna en llamas bloquearon parcialmente la llamada carretera Novorosilla, una de las conexiones más importantes dentro del corredor terrestre ruso en el sur. Los videos también muestran muy bien cómo continúa la estrategia ucraniana. Para los rusos, esto crea un problema que no se puede resolver simplemente con nuevos vehículos. Cada camión cisterna destruido no solo significa una pérdida material, sino que también retrasa las entregas de combustible, requiere fuerzas de seguridad y aumenta la presión sobre las rutas de suministro que ya están muy exigidas en el sur del país. Sin embargo, los canales rusos ya están dando la alarma nuevamente por la situación en el corredor terrestre hacia Crimea. Allí ya se habla de una situación grave, ya que los drones ucranianos siguen atacando vehículos y objetivos logísticos a lo largo de la principal ruta de suministro. En este contexto, cerca de Simferópol vuelve a arder un camión cisterna. ¿Dónde está eso? Eso está en Crimea. Imágenes como estas se están volviendo notablemente frecuentes. Hace algunos meses, las refinerías, los depósitos o ciertos objetivos militares eran el principal foco.
Ahora, cada vez más, los propios vehículos se están convirtiendo en el objetivo. El término Hornet, el nombre del dron, parece estar causando poco a poco en el lado ruso el mismo efecto que antes causaban los drones FPV en el frente. Cada vez más conductores, al parecer, tienen que asumir que el peligro no comienza en el frente, sino a cientos de kilómetros detrás de las principales líneas de suministro. Por cierto, los ucranianos no solo usan los drones para atacar, sino que también minan la carretera desde el aire. Con esto también se aceptan pérdidas civiles, aunque la carretera, debido a su importancia y al peligro actual, es utilizada principalmente por vehículos militares y de logística, pero no exclusivamente. El Taurus se ha vuelto más importante que nunca. Si se pudiera destruir el puente de Kerch con un misil de crucero, y cuando digo uno me refiero a varios, ya que está ubicado aquí, entonces esta conexión aquí sería completamente inútil. ¿Qué significa eso? Todo el suministro que debe llegar aquí a Crimea, y que los ucranianos ya han estado atacando fuertemente en los últimos meses. Sobre todo si también vemos aquí sistemas de defensa antiaérea y barcos, esos son objetivos primarios en Crimea, de los cuales pude informar casi todos los días. Entonces, eso es un gran problema para los rusos, porque si ya no se puede abastecer aquí, los ataques les seguirán aumentando y el suministro aquí se detendrá por completo, porque todo lo que queda necesariamente tiene que pasar exactamente por esta carretera de aquí, que está siendo fuertemente atacada por los ucranianos en este momento. Y eso es precisamente por medio de drones, como hemos podido ver desde hace ya una semana y media. Para poder llevar a cabo un ataque con Taurus, hay exactamente una cosa que es importante, y no me refiero al entrenamiento de los soldados ucranianos ni nada por el estilo. Lo único importante es si siquiera tienen un Taurus. Porque para eso, Merz ya tendría que haberlo entregado, y eso ya no lo podemos comprobar desde el cambio de gobierno, ya que desde entonces las entregas alemanas ya no se publican. Eso significa que si el Taurus ya hubiera sido entregado, sí, y Merz se hiciera, digamos, el tonto, entonces estaría bien, porque al final de cuentas una información importante no se hace pública hasta que ocurre el primer ataque. Si los rusos ya supieran que el Taurus fue entregado, entonces podrían prepararse para un ataque así y reforzar cada vez más el puente, haciendo un ataque de ese tipo mucho más difícil o incluso imposible. Por eso es importante mantenerlos en la incertidumbre y con ello también mantenernos a nosotros en la ignorancia. Por otro lado, se trata de nuestro canciller federal Friedrich Merz y de promesas electorales como hemos podido ver en los últimos meses. Y no quiero desviarme hacia lo político ahora, pero las promesas electorales se han cumplido muy pocas veces. Él es el político más impopular del país y puedo imaginarme muy bien, esa es mi opinión personal, que tampoco cumplió esta promesa electoral, es decir, entregar el Taurus. Me interesaría saber su opinión, escríbanmela en los comentarios. Pero como dije, ahora sería increíblemente importante. Si se pudiera destruir el puente de Kerch, por ejemplo, con misiles de crucero como el Taurus, entonces la parte rusa se vería obligada a usar una carretera que ya ha sido atacada muchas veces últimamente. Seguramente recuerdan la cita de Donald Trump cuando dijo que los ucranianos no tenían las cartas correctas. Eso fue en la Casa Blanca durante una conversación con Zelensky. En respuesta, los ucranianos dijeron en una entrevista hace unos días que ahora tuvieron que hacer sus propias cartas y que ellos mismos las imprimieron. Con eso quieren decir que ahora todas las cosas que no recibieron más o menos las han reconstruido por su cuenta o están desarrollando soluciones alternativas en su propio país, que ahora ellos mismos imprimen sus cartas. Lo digo solo como una metáfora. Me puedo pronto imaginar bien, ya que ya hemos visto una explosión en el puente de Kerch que fue causada por un dron submarino o por buzos que colocaron un explosivo aquí, que los ucranianos seguramente también tienen su propio plan para esto, precisamente para no depender del Taurus. Pero todo esto lo veremos en un futuro cercano, o tal vez no. Un dron se estrelló en Galați, Rumania, en una casa y varias personas resultaron heridas. Según la fuente, los restos encontrados indican que podrían haberse tratado de un dron German ruso. Si esto se confirma, sería otro incidente en el que drones rusos de largo alcance alcanzan territorio de la OTAN, se estrellan allí y causan daños. Ya ha habido varios incidentes de este tipo en Rumania, Polonia y otros países. Sin embargo, para los habitantes, al final eso hace poca diferencia. Un dron kamikaze que, en lugar de alcanzar su objetivo real, impacta una casa en un país completamente diferente, sigue siendo un peligro sin importar dónde caiga. Es especialmente notable la frecuencia con la que ahora se muestran estos incidentes. Mientras Rusia lanza casi todas las noches cientos de drones contra Ucrania, también aumenta inevitablemente el riesgo de errores de navegación, fallas técnicas
o incluso de proyectiles extraviados que terminan en países vecinos. Por supuesto, también sería posible que hayan tomado otra ruta debido a la guerra electrónica, pero personalmente no lo creo, ya que hemos visto incidentes similares también en los países bálticos, sin la influencia de la guerra electrónica. Sin embargo, Rumania simplemente debería ampliar su defensa antiaérea sobre el espacio ucraniano para poder protegerse de los drones de antemano. Esa sería una buena solución. En Volgogrado, la refinería local está en llamas después de un ataque nocturno. En las grabaciones se pueden ver varios focos de incendio en el lugar. Volgogrado es uno de los principales centros de refinería en Rusia y ya ha sido objetivo de ataques de largo alcance ucranianos en varias ocasiones. Otras imágenes mostrarán qué partes de la planta realmente resultaron afectadas. Todavía estoy esperando aquí. Las imágenes satelitales suelen tardar aproximadamente una semana. También se reportó otro impacto en Yaroslavl. La estación de carga de petróleo Yaroslavl 3 es uno de los puntos clave en la red de exportación rusa. Ahí se reciben los productos de la refinería de Yaroslavl, se almacenan temporalmente y luego se transportan hacia los puertos del Báltico, Primorsk y Osluga, que ya han sido atacados anteriormente. Precisamente Primorsk y Osluga son de los puertos de exportación de petróleo y gas más importantes de Rusia. Quien ataca estos puntos de transferencia no solo ataca tanques o edificios individuales, sino potencialmente toda una cadena de suministro entre la refinería, el ducto, el ferrocarril y el puerto de exportación. Por cierto, el exministro de Defensa ruso Shoigu ahora ha encontrado una explicación de por qué Rusia, después de más de 4 años de guerra, todavía no ha logrado avances decisivos. Según su evaluación, Rusia supuestamente no está luchando contra Ucrania, sino contra 56 países al mismo tiempo. Dependiendo de la interpretación, tiene razón o no la tiene. ¿Rusia libra una guerra híbrida contra otros países? Sí, definitivamente. ¿Rusia lucha físicamente contra los ucranianos? Sí, eso también es cierto. ¿Otras fuerzas armadas, aparte de la de Ucrania, están luchando en Ucrania contra soldados rusos? No, no es así. Sí hay extranjeros, por ejemplo, voluntarios. Yo también conozco a algunos de aquí que están ahora mismo en el frente o en Ucrania y que están realizando sus actividades allá. Por cierto, un saludo para ellos que también ven mis videos todos los días, pero no hay ningún ejército que esté en Ucrania y que esté luchando activamente ahí, que no sea de Ucrania y que haya sido enviado por una orden estatal o una orden de marcha. Así que sí, Rusia está librando una guerra híbrida contra otros 56 países, pero al final solo contra las fuerzas armadas ucranianas que reciben tecnología militar y apoyo de países socios. Me parece que su declaración está formulada de manera muy conveniente. Si Rusia llegara a ganar la guerra en un futuro lejano, según su declaración, también estaría venciendo a medio mundo. Si se pierde la guerra o no se pueden alcanzar los objetivos de guerra, entonces fue porque se luchó contra medio mundo y por supuesto eso siempre es bastante difícil para un solo país. Al mismo tiempo, Rusia solo utiliza soldados coreanos, compra drones y tecnología en el extranjero, también fabrica en Corea del Norte y recibe de ahí grandes cantidades de munición, mientras recluta constantemente extranjeros y contrata mercenarios o combatientes por contrato de docenas de países. Por lo tanto, es mucho más interesante preguntarse por qué tales declaraciones se vuelven necesarias en primer lugar. Se podría argumentar igualmente que Rusia ya no libra una guerra puramente rusa desde hace mucho tiempo. Al principio de la guerra se decía que Ucrania sería derrotada en pocos días o semanas. Más tarde, hace algunos meses, se hablaba de eso. Ahora la guerra está en su 5º año, y en muchos lugares se lucha por aldeas individuales, hileras de árboles y campos, y eso durante meses. Cuando la realidad no coincide con las promesas originales, tarde o temprano se necesita una explicación, especialmente cuando el pueblo se inquieta. Así que la teoría de los 56 estados cumple exactamente ese propósito. No convierte una guerra difícil en un fracaso, sino en una lucha heroica contra una supuesta coalición abrumadoramente poderosa. Aunque supuestamente incluso podríamos omitir eso aquí, solo que aquí no se lucha físicamente uno contra otro. Para el público ruso eso es mucho más cómodo que preguntarse por qué el segundo ejército más grande del mundo lleva años atascado en un país vecino. Este video muestra esta escena desde otra perspectiva. Tal vez lo recuerden si vieron el video de Drone hace unas semanas que mostré en el informe de situación, porque este es el ataque a la fragata Almirante Essen que ya conocemos. Por todas partes, balas trazadoras se disparan al cielo, la defensa antiaérea dispara en todas direcciones y aún así, el dron sigue volando casi sin verse afectado. Se puede ver claramente cómo se acerca lentamente a su objetivo hasta que finalmente impacta. Precisamente eso hace que la grabación sea tan incómoda para Rusia, porque aquí no se ve un impacto sorpresivo de la nada, sino un ataque en el que los defensores detectan el dron, lo combaten
y aún así no pueden detenerlo. Para el Admiral Essen esto es especialmente problemático ahora. El barco ya ha sido objetivo de ataques ucranianos varias veces. Aunque los daños hayan sido limitados en cada ocasión, estos impactos se acumulan con el tiempo. En algún momento surge la pregunta de cuán operativo sigue siendo un barco si tiene que ser reparado regularmente y se saca del servicio una y otra vez. Y con eso quiero agradecer a todos los suscriptores, miembros del canal y a la Algen Crew. Un agradecimiento especial para Teniente Coronel René Kirsche, Der Hat Reneke, Cilia Tritic, Freddy Meyerhofer. No olviden suscribirse, dejar su like y comentarios. Y hasta el próximo informe de situación.